unos 30 y algo grados de temperatura, ¿no? Ya se siente el calorcito acá en Veracruz, pero bendito sea el Eterno, con bendición, con alegría, con éxito en todo lo que emprendemos. Amén. Que Hashem bendiga a todos los miembros de esta comunidad Shema Kolí, donde nos encontramos en este Shabbat bendecido para compartir un poquito de el mensaje de la Torah, de esta parashá especial que tenemos, que se conoce como la parashá Emor, ¿okay? De la cual vamos a estar hablando, aunque ahorita tuvimos una enseñanza maravillosa por parte de Rosh Hashanah, y esperamos que esta enseñanza también sea de edificación y de bendición para todos ustedes. ¿Okay? En primer lugar, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, Yeshua, el Mesías, que su Espíritu esté con cada uno de nosotros, con el permiso de nuestro Rabí Dan, que la paz sea sobre él. Debe encontrarse nuestro rabino, estamos haciendo tefilá, debe estar en el cono sur, allá por Uruguay, Argentina. Estas semanas hay una conferencia extraordinaria allá en Argentina y en Uruguay. Permite al Eterno respaldar para que algo extraordinario ocurra allá en esa región de nuestro continente americano. Con el permiso de las autoridades de AMI México, el Moré Joseph Ami, el Shalia Emanuel y el Rosh Paco, que son los miembros del Beidín Nacional, y con el permiso de nuestro amado Rosh Basan de Esquel, de esta comunidad Shema Kolí, que nos ha abierto las puertas para estar acá en esta ciudad compartiendo con ustedes de una manera extraordinaria. Se ha alargado más de lo que pensábamos, pero bueno, bendito sea el Eterno, el que tiene el control de todas las cosas. ¿Okay? Hoy estamos en una porción de la Torah sumamente especial que se conoce como la parashá Emor. ¿Okay? Emor es una expresión hebrea que tenemos que analizarla para poder entender el mensaje que la Torah tiene para nosotros en este día de Shabbat. ¿Okay? La palabra Emor significa di. ¿Okay? Es un mandato, es una orden. ¿Okay? Di. Y esta palabra Emor, que está en esta parashá, tiene este nombre por causa de que es los primeros versículos o las primeras palabras con las que comienza esta porción de la Torah. Por ejemplo, si logramos leer en el hebreo dice la expresión de la Torah de la siguiente manera: Vayomer Adonai el Moshe Emor el Akohanim Benei Aarón. ¿Qué quiere decir esta expresión? Y dijo el Eterno a Moshe: di a los sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esta palabra Emor? Es el desafío que tenemos este día de Shabbat, descubrir el contenido extraordinario que está en esta porción de la Torah para bendición de todos nosotros. ¿Ok? Ese es el desafío. Antes de hablar qué significa la expresión Emor, vamos a mencionar algunos tópicos que tiene esta parashá. En primer lugar, hay una orden a los sacerdotes. ¿Ok? A los sacerdotes. Este es el primer tópico. Hay una orden a los sacerdotes, y la orden o el mandamiento de los sacerdotes es que los Kohanim no podían impurificarse, ¿ok?, teniendo el contacto con algún cadáver, solamente con alguna excepción. Los Kohanim podían impurificarse por sus familiares directos, su padre, su madre, su esposa, sus hijos, ¿ok? A través de esos familiares directos es que un Cohen podía asistir a una sepultura. Si ya era un primo, un tío, un familiar ya no tan directo, el sacerdote no tenía autoridad
para contaminarse por causa de ese muerto. ¿Ok? La otra razón por la cual un sacerdote podía contaminarse es lo que en el judaísmo se conoce como un met mitzvah. ¿Ok? Un met mitzvah. ¿Qué es un met mitzvah? ¿Qué es un met mitzvah? Una persona que murió y no tiene quien lo entierre. No hay nadie que se encargue de su sepultura. Entonces, el sacerdote tiene la obligación por la Torah, en el caso de un met mitzvah, de impurificarse por esa persona que murió y no hay quien lo entierre. De ahí la crítica de nuestro santo maestro Yeshua en una parábola, ¿ok? La parábola del buen samaritano. ¿Por qué? Porque había un hombre que había sido atacado y lo había dejado medio muerto en el camino. El que dice Yeshua en la parábola que pasó un Cohen, pero como el Cohen iba a Jerusalén, iba al templo, entonces no quiso purificarse para poder ministrar en el templo. Entonces, ¿qué hizo el Cohen? Se hizo loco, vio al hombre tirado ahí muerto en el camino, medio muerto en el camino, y dijo, si está muerto yo me impurifico y no puedo ministrar en el templo. Entonces lo que hizo fue pasar de largo. Lo mismo un Leví, hasta que finalmente pasó el buen samaritano, que todos conocemos en la parábola. ¿Okay? ¿Cuál es la crítica? La crítica es que el sacerdote tenía no solamente el derecho de impurificarse por ese hombre que no tenía quien lo sepultara, sino que era una responsabilidad, era una misma, por cuanto era una persona que estaba tirada en el camino y no había nadie que lo sepultara. En esos casos, que ese mandamiento se conoce como met mitzvah, un sacerdote puede impurificarse. ¿Okay? Era una obligación de ese sacerdote impurificarse por esa persona que estaba ahí en el camino. Sabemos que no estaba muerta, ¿okay? Por el sacerdote no lo sabía, lo vio tirado ahí, ensangrentado, y quiso pasar de largo por si estaba muerto. Y esa es una crítica de nuestro Ribi al cabello. Bueno, ese es uno de los tópicos que tiene esta extraordinaria parashá que nos estamos estudiando en este Shabbat, que se conoce como la parashá Emor. ¿Okay? Eso es uno de los tópicos. ¿Okay? Muy bien. Otro de los mandamientos que aparecen en esta parashá son mandamientos que están relacionados con el Cohen, para que los Kohanim mantengan ese grado de kedushá, ese grado de santidad, y que no se profanen, para que puedan ministrar delante del Eterno. Y aquí, entre estos tópicos, se manda un nivel de santidad, no solamente del Cohen, sino también en quienes, en los familiares del Cohen. Por ejemplo, aquí en la Torah se habla de que si una hija de un Cohen se prostituye, esa hija tenía que morir de una manera específica, dice aquí la Torah, porque fue deshonra para su padre. Entonces tenía que ser quemada cuando la hija de un Cohen se prostituye. ¿Para qué? Para mantener los niveles de kedushá, de santidad, ¿okay? De los Kohanim, para que no fueran como el resto del pueblo, sino que los parámetros de la santidad de un Cohen estuviesen en alto nivel. De hecho, un Cohen no podía casarse con cualquier mujer. Dice la Torah que los Kohanim tenían que casarse con mujeres vírgenes. No podían casarse con una mujer divorciada, ni viuda, ni una mujer que haya tenido relaciones sexuales. Un Cohen tenía que casarse con una mujer virgen. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de los altos niveles de santidad que se demandaban a los Kohanim. ¿Okay? Y eso es uno de los tópicos que se nos habla en esta parashá extraordinaria. ¿Okay? Luego también se nos habla en esta parashá acerca de las ofrendas, de lo cual los Kohanim participaban. ¿Okay?
de las ofrendas en los cuales los Kohanim participaban, y ahí también se nos habla de ciertos niveles de consagración, por parte de la persona que traía las ofrendas y por parte de los sacerdotes, e incluso por parte de la misma ofrenda. Por ejemplo, la Torah habla de que no se podía ofrendar al Eterno algo que tuviera defectos. No se podía ofrendar a un animal que tuviera defectos. Se tenía que mantener, ¿qué cosa? Un estado perfecto, incluso en la ofrenda. Precisamente por eso que estamos hablando estos niveles de consagración que estamos hablando en este día de Shabbat. Además de esto, tenemos otro tópico importante en esta parashá, que en esta porción de la Torah tenemos estas festividades que el Eterno nos ha dado. Tenemos 7 festividades anuales y tenemos una festividad semanal. ¿Cuáles son las festividades anuales? ¿Cuáles son estas 7 festividades anuales? En primer lugar, tenemos la fiesta de ¿qué? De Pesach. Esta es la primera. En segundo lugar, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, Hat HaMatzot. Es una festividad que está ahí en la Torah, la fiesta de los panes sin levadura. En tercer lugar, tenemos la festividad de Bikurim, de las primicias. Aunque hoy en día esas 3 festividades se nombran como Pesach, desde el punto de vista de la escritura son vistas como 3 fiestas. Una cosa es Pesach, otra cosa es Hat HaMatzot y otra cosa es Bikurim, aunque todas estén relacionadas una con la otra. Luego tenemos la festividad de Shavuot. La fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés o de la semana. Estamos precisamente ahorita en este tiempo extraordinario de la cuenta del Omer para conectarnos con esa festividad de Shavuot, donde celebramos la entrega de la Torah. Tenemos la festividad de Yom Teruah o de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Tenemos la festividad de Yom HaKippurim, o la fiesta o el día de las expiaciones de Israel. Y tenemos también la festividad de Sukkot, la fiesta de la alegría, donde habitamos en cabañas durante 7 días. Esas son las festividades anuales que se nos habla en la Torah. Y tenemos una festividad de carácter semanal. ¿Cuál es esa festividad de carácter semanal? Shabbat. Este Shabbat santo, extraordinario, que estamos conmemorando el día de hoy, es una de esas festividades semanales que la Torah nos ha dado para que estemos constantemente cumpliendo y celebrando delante del Eterno durante toda la semana una fiesta para unirnos con Hashem. Y vamos a entender por qué el Eterno nos ha dado estas santas convocaciones. Y finalmente esta parashá nos habla acerca de, como nos comentaba el Rosh y Ezequiel hace un momento, acerca del mandamiento del encendido de la menorá y del shemesh, el aceite, de la unción, el aceite, para encender esta menorá, que tenía que ser masacado, y la primera gota era la que se podía utilizar para el encendido de la menorá. Finalmente, esta parashá nos narra un tópico, vamos a decirlo de esta manera, un tópico imprevisto, o mejor dicho, no deseado. Dice la Torah que salió el hijo de una mujer israelita, pero que era hijo de un egipcio. Y este hombre profanó, maldijo el nombre del Eterno. Este hombre fue colocado preso
hasta que se encontró una sentencia y Hashem dijo que tal persona muera irremisiblemente. Y fue apedreado por la congregación de Israel tal persona por haber maldecido el nombre del Eterno. ¿Okay? Y esos son los tópicos que tenemos en la parasha. ¿Okay? Ahora, ¿qué mensaje maravilloso podemos encontrar en esta parasha que podamos lograr conectar cada uno de estos tópicos para nuestra bendición? ¿Okay? Permítanme decirles, la expresión emor, como hemos venido diciendo, en hebreo significa di, ¿okay? Viene del verbo lemor, que es decir, y por lo tanto nos habla de transmitir una información, de hablar, ¿okay? Y de transmitirla. Ahora, es importante que nosotros estudiemos esta expresión, porque esto tiene una enseñanza importante para nosotros. Por ejemplo, la Torah usa constantemente expresiones como esta, como emor, o como el verbo infinitivo que es lemor, que es decir. ¿Okay? ¿Por qué la Torah utiliza constantemente esto? Por ejemplo, tú te vas a encontrar constantemente en la Torah una expresión como esta: Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Eso tú lo vas a conseguir, esa expresión en la Torah cientos de veces. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Incluso también lo vas a poder conseguir de esta manera: Vayomer Adonai el Moshe lemor. O Vayikra Adonai el Moshe lemor. Cientos de veces en toda la Torah tú vas a encontrar esta expresión lemor. Cientos de veces tú vas a encontrar esta expresión en la Torah. ¿Por qué la Torah utiliza constantemente esta expresión lemor? O como en este caso, emor. ¿Por qué la Torah utiliza constantemente esta expresión? Permítame decírtelo para que tú puedas tener un entendimiento de esto. Cuando una persona le dice algo a alguien, la persona que recibe el mensaje no tiene derecho de transmitir ese mensaje al menos que la persona se lo autorice. Porque de transmitir ese mensaje sin autorización, entonces la persona está cayendo en lo que en el judaísmo se conoce como la lashon hara. Tú no puedes venir y si alguien te cuenta algo, tú no puedes decírselo a otra persona, porque estás cayendo en la lashon hara, en lengua maligna. Por lo tanto, para tú poder transmitir algo que te contaron, la persona tiene que darte la autorización para que tú lo cuentes a otra persona. ¿Por qué? Porque del contrario, tú estarías cayendo en lo que la Torah habla, la lashon hara, una lengua maligna. Por lo tanto, cuando la Torah utiliza la expresión lemor, cuando la Torah utiliza la expresión lemor, es la orden a Moshe de lo que él le dijo pueda transmitirlo a otros. Si Hashem no le dice a Moshe lemor o emor, entonces Moshe no puede transmitir lo que el Eterno le dijo, porque si no Moshe estuviese haciendo la lashon hara. No tiene permiso para transmitir lo que le fue dicho. Por eso es que esta expresión se consigue cientos de veces en la Torah, porque es el permiso del Eterno para que Moshe transmita lo que él ha recibido. ¿Está conmigo o no está conmigo?
Emor es transmisión. Es transmisión. Yo quiero que tú grabes esto en tu mente y en tu corazón. Cada vez que te encuentres con la palabra Emor, estamos hablando de transmisión de un mensaje. Y no solamente la transmisión de un mensaje, sino la responsabilidad de transmitir este mensaje. Somos responsables de transmitir este mensaje. Si una persona te dice, ve y di esto, y tú no lo haces, estás cayendo en un error. ¿Por qué? Porque te dieron la responsabilidad de transmitir ese mensaje. Por ejemplo, si Moshe, que recibió la Torá en el monte Sinaí, y Hashem le dijo, Lemor, transmite esto, y Moshe no lo quiso transmitir, Moshe hubiese caído en tremendo error y la Torá no nos hubiese llegado a nosotros. Bendito sea Hashem, que Moshe Rabbeinu fue un transmisor de este mensaje. Bendito sea el Eterno, que Moshe transmitió el mensaje y por lo tanto ese mensaje nos ha llegado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de esta expresión Emor, estamos hablando de la transmisión de un mensaje, o mejor dicho, de la responsabilidad de transmitir un mensaje. ¿Está conmigo hasta aquí? Amén. Ahora, lo otro es que nuestros sabios nos enseñan que la palabra Emor contiene un carácter de bondad. Es decir, es la transmisión de un mensaje, pero ese mensaje tiene que transmitirse con bondad. ¿Por qué? Porque hay varias palabras hebreas y alguna palabra que tiene que ver con transmisión tiene que ver más que todo con rigurosidad o con justicia. Pero Emor no tiene que ver con esa cualidad, sino que Emor tiene que ver con la bondad y con la misericordia. Por lo tanto, el mensaje tenía que ser transmitido, pero tenía que ser transmitido ¿con qué? Con bondad. ¿Ok? Con bondad. Eso es importante que lo tengamos en mente. ¿Ok? Pero lo primero que yo quiero que tú tengas en tu mente y en tu corazón es que la palabra Emor nos habla de qué cosa, de la transmisión de qué, de un mensaje. Y yo quiero que repitas algo conmigo. Somos responsables de transmitir un mensaje. Y tenemos que hacerlo con amor, con humildad. Por lo tanto, una de las enseñanzas importantes que nos da esta parashá es la responsabilidad de transmitir un mensaje, y la manera como debemos transmitir ese mensaje es a través de la bondad, del amor, de la misericordia. ¿Ok? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Algo allá? Muy bien. Ahora, este mensaje está relacionado con los Kohanim, y como estuvimos hablando hace un momento, con los altos estándares de santidad que los Kohanim debían de guardar. Los Kohanim tenían que vivir y guardar ciertos estándares de santidad, y la pregunta es, ¿por qué el Eterno ordenó a los Kohanim guardar esos estándares de santidad? Para asegurarse de que los sacerdotes pudieran ser transmisores legítimos de ese mensaje. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, bueno, yo no sé cómo se llama aquí en México, pero cuántos de ustedes han jugado el juego que por lo menos en Venezuela se llama el telefonito? Aquí también se llama el telefonito. ¿Cómo se llama aquí? El teléfono descompuesto. En Venezuela se llama el telefonito. ¿Cómo es ese juego? Uno le dice una cosa a una persona, la persona se lo dice a otra, y así es en el oído. Cuando llega la última persona que lo tiene que decir en voz alta,
lo que sucede normalmente es que la persona dice algo que no tiene nada que ver con lo que la persona inicial dio el mensaje. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, le dice a uno, este se lo dice al otro, este al otro, este al otro, este al otro, y va pasando. Cuando llega el último, a ver, ¿qué se dijo? Dijo tal, no, eso no era, y todo el mundo se ríe. ¿Cierto o falso? Para evitar eso, para que los sacerdotes pudieran ser receptores idóneos de ese mensaje y lo pudieran transmitir, ellos tenían que mantener un alto nivel de santidad para que ellos pudieran recibir claramente el mensaje y pudieran transmitir claramente ese mensaje, para que ese mensaje no se distorsionara. De ahí que la Torá les demandaba a ellos altos estándares de santidad para que ellos sean fieles transmisores del mensaje. No tener estos estándares de santidad hacían que los sacerdotes pudieran transmitir este mensaje de una manera errónea. ¿Por qué? Porque los Kohanim, los sacerdotes, eran los líderes espirituales del pueblo. Y por ser los líderes espirituales del pueblo, ellos eran los encargados de enseñar la Torá al pueblo de Israel. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día que no tenemos templo, que el templo fue destruido, entonces los Kohanim han perdido esa labor y la han asumido sobre sus hombros los rabanim, los maestros del Torá. Pero en los días del templo, los sacerdotes que estaban involucrados completamente en el servicio al templo, ellos eran los encargados de enseñar la Torá al pueblo. Y por lo tanto, como ellos eran los encargados de transmitir el mensaje, ellos tenían que vivir altos niveles de santidad para ser aptos, idóneos de transmitir ese mensaje y para que ese mensaje no se distorsionara. Para que lo que Hashem le dijo, el pueblo lo pudiera entender tal y cual como Hashem lo dijo, con la misma fuerza, con la misma inspiración como la recibió el sacerdote. Y por lo tanto, los altos niveles de santidad que se nos habla aquí en la parashá para los Kohanim es porque ellos eran los transmisores de este mensaje y tenían que estar aptos para poder recibir este mensaje y poder transmitirlo de una manera correcta. ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Pues esto es importante que lo entendamos. ¿Okay? Por lo tanto, si nosotros hoy tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de la Torá, nosotros también tenemos que establecer en nuestras vidas altos niveles de santidad para que nosotros podamos ser transmisores de este mensaje. ¿Por qué? Porque hoy en día que no hay templo, cada uno de nosotros tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de transmitir el mensaje de la Torá a las siguientes generaciones, a las futuras generaciones. Y por lo tanto, si nosotros transmitimos mal el mensaje de la Torá, entonces las futuras generaciones no van a vivir los parámetros de la Torá que Hashem demanda para los hijos de Israel. Y por lo tanto, si nosotros queremos ser instrumentos en la mano del Eterno para que la Torá siga viva y continúe viva hasta los días de Mashiach, nosotros tenemos que traer esos ámbitos de santidad a nuestras vidas, elevar los ámbitos de santidad a nuestras vidas para que seamos transmisores oportunos, transmisores idóneos de este mensaje que Hashem nos ha dado. Amén. ¿Cuántos queremos ser transmisores del mensaje de Dios? Amén.
Si tú quieres ser un transmisor del mensaje del Eterno, nosotros tenemos que mantener la santidad en nuestras vidas. ¿Okay? Por ejemplo, permítanme decirles algo. Como dije anteriormente, la parashá nos habla de un caso de una persona que blasfemó el nombre del Eterno. Tenemos aquí, en esta parashá, que nos habla de la transmisión. Tenemos aquí, en esta parashá, una persona que profanó el nombre del Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué en una porción de la Torá que nos habla acerca de la importancia de la transmisión del mensaje, por qué la Torá nos habla de un hombre que profanó el nombre del Eterno? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre no tuvo la transmisión correcta del mensaje de la Torá en su familia. Y por lo tanto, lo que causó fue, en vez de santificar el nombre del Eterno, lo que causó fue, ¿qué cosa? La profanación del nombre de Hashem. ¿Quién es este hombre? Dice la Torá que era hijo de una mujer israelita de la tribu de Dan. Pero su padre no era israelita, era egipcio. Hay una tradición de nuestro pueblo Israel con respecto a la vida de este hombre. Porque esta mujer israelita estaba casada con un judío, un israelita. Y este hombre era capataz, en Egipto, de supervisar a los hijos de Israel que hicieran los trabajos. Era un capataz. Un israelita que tenía que supervisar de alguna manera a sus propios hermanos de que estuviesen haciendo las labores que el faraón había mandado. Ya por ahí vemos algo malo en la familia. ¿Por qué? Porque un hombre prefirió servirle al faraón para tener una posición mejor y así no ser un esclavo, sino uno de los que esclavizaban. Por ejemplo, en la época nazi, había muchos judíos que los nazis tomaban para que ellos mismos fueran los que maltrataran a los judíos en los guetos. Y eran judíos, pero eran puestos por los nazis para que ellos mismos estuviesen ahí supervisando a sus propios hermanos. Bueno, esto era este hombre. Y este hombre, que era capataz, tenía un supervisor egipcio sobre él. Dice esta tradición que cuando este hombre fue a supervisar a los Israel, a sus hermanos que estuviesen haciendo el trabajo, el supervisor de él, que era un egipcio, vino a su casa y violó a su mujer. Y cuando este hombre regresó, el supervisor, el egipcio, atacó al capataz, al israelita. Empezó a golpear y a maltratar. Y ese egipcio es el hombre que Moshe mató. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Moshe vio que un egipcio estaba golpeando a un israelita y Moshe lo mató? Bueno, ese egipcio era el que había violado a esta mujer y por lo tanto ella quedó embarazada de esa violación, y al hombre que estaba golpeando era el esposo de esta mujer. Eso era que la tradición. Moshe lo mata y todos sabemos la historia. Moshe tuvo que huir de Egipto porque se supo que Moshe había matado a este hombre y Moshe tuvo que huir de Egipto. Pero el papá de este que blasfemó era el hombre que estaba golpeando a este israelita.
Y ahí ve la familia de donde viene este muchacho. Obviamente, cuando el esposo de esta mujer vio que ella había quedado embarazada y que había tenido un hijo, este hijo no era deseado. Y entonces el niño creció con ese menosprecio. Y entonces allí donde encontramos a este hombre, hijo de una mujer israelita, pero que había sido indeseado, producto de una violación, y por lo tanto este muchacho no recibió la Torá con esa bondad de la que estamos hablando, con ese amor. Y el producto es que cuando este muchacho creció, maldijo al Eterno. ¿Por qué lo maldijo? Porque él no tenía un padre israelita, su madre sí, su madre era la tribu de Dan. Y cuando él quiso colocar su tienda con la tribu de Dan, la tribu de Dan le dijo, no, mira, un momento, aquí solamente coloca la tienda lo que sean hijos de varones de Dan. Tu mamá es de la tribu de Dan, pero tu papá no, así que tú no puedes colocar aquí. El hombre le molestó ya tanto menosprecio y tantas cosas que había tenido, que maldijo el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque no hubo una transmisión del mensaje de la Torá efectiva a la vida de este hombre. Y el resultado fue la profanación del nombre de Dios. ¿Está conmigo o está conmigo? ¿Qué quiere decir esto? Si tú no transmites el mensaje de la Torá correctamente a tus hijos, en el futuro tus hijos van a qué cosa? A blasfemar, a maldecir el nombre de Hashem. Pero si tú eres un correcto transmisor del mensaje de la Torá, y específicamente de esa manera que lo estamos diciendo, con bondad, entonces tus hijos van a ser ¿qué cosa? Santificadores del nombre del Eterno. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahí la importancia de que cada uno de nosotros nos convertamos en transmisores del mensaje de la Torá. Porque si somos correctos transmisores del mensaje de Hashem, entonces nuestros hijos van a ser santificadores del nombre del Eterno. Van a ser Kiddush Hashem. Pero, Hafe Jalil Elo Aleinu, si nosotros fallamos en la transmisión de ese mensaje, Hafe Jalil Elo Aleinu, esos hijos van a ser ¿qué cosa? Profanadores del nombre del Eterno. No van a guardar el Shabbat, no van a guardar la Torah. Y por lo tanto eso va a depender mucho de cada uno de nosotros. Transmitamos este mensaje, seamos transmisores correctos del mensaje de Hashem para que las futuras generaciones santifiquen el nombre del Eterno. Depende de nosotros. Ahora, en este contexto tenemos las festividades, tenemos el Shabbat y tenemos las convocatorias anuales. En este contexto, ¿por qué las fiestas, por qué las festividades bíblicas están en una parashá que habla precisamente de la transmisión del mensaje de la redención? ¿Por qué? Porque el Shabbat y las fiestas son ocasiones extraordinarias para que nosotros podamos transmitir este legado a nuestros hijos. Déjame decirte algo. La manera en que tú santifiques el Shabbat, por ejemplo, la manera en que tú santifiques el Shabbat va a causar que tu hijo sea un Shomer Shabbat
o sea alguien que profane el Shabbat. Por ejemplo, yo creo que a ustedes les he contado una historia que cae como anillo al dedo contarla en esta oportunidad. Había un hombre que el hombre guardaba el Shabbat, era un shomer Shabbat, pero vivió en aquella época en que el ser judío en los Estados Unidos era difícil en aquella época. No es como hoy en día. Hoy en día los judíos tienen mucha facilidad en los Estados Unidos. Comida kosher por todos lados, se les respeta su Shabbat, etcétera, etcétera. Pero en esa época que le tocó vivir a este hombre, ser judío era difícil. El hombre era shomer Shabbat. Pero ¿qué sucede? Cada semana, por causa del Shabbat, el hombre perdía el trabajo y tenía que la siguiente semana buscar un nuevo trabajo, porque cada vez que iba a guardar el Shabbat lo despedían. Y el hombre, en su deseo, en su amor por el Shabbat, lo guardaba, pero lo despedían. ¿Qué sucedía? Este hombre llegaba a su casa frustrado, llegaba quejándose. Siempre llegaba a su casa los días viernes y decía: qué difícil es ser judío en los Estados Unidos. Qué difícil es ser judío en este país. Y aunque guardaba el Shabbat, lo que le transmitía a su hijo, ¿qué era qué cosa? Resentimiento. Que era difícil guardar el Shabbat. Sí, él lo guardaba, pero es algo difícil. Cuando su hijo creció, no era shomer Shabbat. De hecho, un rabino le preguntó a ese hijo cuando creció: si tu papá siempre guardó el Shabbat, ¿por qué tú no fuiste un shomer Shabbat? Y la respuesta del muchacho fue: porque mi papá, cada vez que llegaba a su casa los viernes, era con una queja: qué difícil es guardar el Shabbat en este país. Y yo no quiero eso para mí. El hombre era shomer Shabbat, era guardador del Shabbat, pero eso no le garantizó el transmitir el legado a su generación. Por lo tanto, nosotros tenemos que convertir no solamente el Shabbat, sino también las festividades en ocasiones especiales para que nuestros hijos reciban la transmisión de este legado y no se pierda, sino que en el día de mañana ellos sean incluso hasta mejor el shomer Shabbat de lo que fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque recibieron en nuestros hogares el amor del Shabbat, el amor de las festividades. Entonces, las festividades están precisamente en esta parashá para enseñarnos que una de las herramientas extraordinarias que el Eterno nos ha dejado para transmitir este legado es precisamente el Shabbat y los Moadim y la fiesta de santidad que tenemos. Si tú conviertes la recepción del Shabbat en algo extraordinario para tu familia, tus hijos van a sentir el amor del Shabbat y van a anhelar de ser guardadores de este legado en otras generaciones. Si por el contrario, lo aleino, llegamos al Shabbat frustrados, con carga, manifestamos eso a nuestros hijos, ese peso del Shabbat, ese fastidio del Shabbat, esa cuestión del Shabbat, nuestros hijos van a recibir esa transmisión. Y aunque tú guardes todos los Shabbat, ellos van a ser profanadores del Shabbat, lo aleinu, porque nosotros no fuimos transmisores correctos de ese mensaje, de ese legado. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces nosotros tenemos que convertir el Shabbat y las fiestas en ocasiones extraordinarias, en momentos extraordinarios que nuestra familia, nuestros hijos anhelen. Viene el Shabbat
Que ellos no sienten el Shabbat como un día de restricciones, sino todo lo contrario, que ellos sienten el Shabbat como un día de placer y de deleite. Baruch Hashem, viene el Shabbat, vamos a comer ricos postres. Baruch Hashem, viene el Shabbat, vamos a comer una rica comida. Baruch Hashem, viene el Shabbat, va a haber cántico de alegría en mi casa. Viene Shavuot, viene Pesach, viene Sukkot, viene Yom Teruah. Que cada festividad sea una expresión de transmisión de este legado y que nuestros hijos puedan sentir el amor de las fiestas. ¿Está conmigo? ¿Cuántos somos transmisores? ¿Cuántos queremos convertirnos en transmisores del legado de Hashem? Muy fácil. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y tenemos que utilizar estas festividades extraordinarias que el Eterno nos ha dejado aquí en su Torah para que podamos transmitir este mensaje a estas generaciones que vienen. Depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿Por qué la parashá termina prácticamente con el aceite del encendido de la menorá? Porque si tú eres un correcto transmisor de este mensaje, tú estás trayendo luz a este mundo. Luz a tu familia, luz a tu vida y luz a este mundo, a esta generación. De ahí la importancia de esto. Déjame decirte algo. Vamos a buscar por un momento el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Capítulo 18. Y vamos a leer el verso 17. ¿Okay? Verso 17 y verso 18 del libro de Bereshit, del libro de Génesis, capítulo 18. Perek, capítulo 18, Pasuk 17 y 18. Pesukim 17 y 18. ¿Okay? Pero ¿qué dice la Torah en Génesis, capítulo 18, verso 17 y 18? ¿Qué dice la Torah? Empero el Eterno dijo: ¿acaso ocultaré yo a Abraham lo que hago? ¿Qué dice? Empero el Eterno dijo: ¿acaso le voy a ocultar yo a Abraham lo que hago? Es lo que dice el verso 18. Si Abraham será por nación grande y poderosa, y se bendecirán por él todas las naciones de la tierra, porque lo conozco. Otra versión dice: porque yo sé que él ordenará a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de él, para que anden en el camino del Eterno, para hacer justicia y juicio, a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que él ha hablado sobre él. Hay una pregunta: ¿por qué Abraham fue escogido por Dios? ¿Por qué Abraham fue escogido? Abraham fue escogido porque él era recto. no solamente porque era recto. Sí, él era recto, él era bondadoso, él era todo Aceptaba eso. los otros dioses. No solamente por eso, porque él no aceptaba otros dioses. Porque todo eso era maravilloso, pero todo eso se hubiese perdido con la muerte de Abraham. Abraham podía ser muy recto. Abraham podía ser muy bondadoso. Abraham podía menospreciar los otros dioses. Pero al momento que Abraham moría, todo eso se acababa.
Hashem escogió a Abraham porque Abraham tenía la capacidad de transmitir este legado a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dice la Torah aquí, porque yo lo conozco, porque yo sé que Él hará que sus hijos y los hijos de sus hijos después de Él anden en mis caminos. Es decir, yo sé que Abraham es un transmisor del legado. Y por lo tanto, lo que yo le di a Abraham no quedará ahí solamente con él, sino que las generaciones después de Abraham continuarán este camino, porque yo sé que Abraham tiene esa capacidad de transmitir. Y así como fue Abraham, así también han sido sus hijos. Nuestro pueblo Israel se ha caracterizado precisamente por transmitir el legado de la Torah a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación. Baruch Hashem por nuestro pueblo Israel, porque a pesar de todas las persecuciones, a pesar de todas las cosas que ha vivido nuestro pueblo ha mantenido vivo el legado de la Torah. Siempre ha habido un remanente que ha mantenido vivo el legado de la Torah, y por eso la Torah nos ha llegado hasta nuestros días. Porque ellos han entendido la importancia de transmitir el mensaje de la Torah a las siguientes generaciones. ¿Qué pasaría con la Torah si tú fueras el único receptor de ese mensaje? ¿Continuaría o llegaría hasta allí? ¿Qué pasaría con la Torah si Hashem por primera vez la estuviese entregando a ti? ¿Seguiría ese legado o hasta ahí llegaría la Torah? Nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestros hombros de ser transmisores del mensaje. Y no solamente transmisores a nuestros descendientes, sino que también tenemos la responsabilidad de transmitir este mensaje a otras personas. Hace una pregunta. ¿Cuántos quieren que venga Mashiach? Amén. ¿Cuántos queremos que venga Mashiach? Amén. ¿Cuántos cantamos? Queremos al Mesías, lo queremos ya. Queremos al Mesías, lo queremos ya. Queremos al Mesías, lo queremos ya. Que venga el Mesías, que venga ya. ¿Cuántos queremos que venga Mashiach? Amén. Hoy. ¿Qué estamos haciendo porque Mashiach venga? Hoy. Está como cuando yo le pregunto a la gente, ¿cuántos quieren ir para Israel? Todo el mundo dice, ¡yo! Pero cuando pregunto, ¿cuántos están haciendo algo por Israel? ¿Cuántos están ahorrando, aunque sea 5 pesos diarios? En vez de comprarte, a ver, ¿qué les gusta a ustedes ahí que casi todos los días comen? ¿Ah? En vez de comprarte una coca todos los días, que vale como cuánto, como 15 pesos, ¿ah? Bueno, dependiendo del tamaño. La de 600 mililitros. De 3 cuesta como 30, 31. Imagínate. La de 3 litros. No, pero le digo a la chiquitica, la botellita pequeña. Como unas 7, 8. En vez de gastarte los 8 pesos diarios en esa Coca-Cola que te tomas todos los días, y lo estuvieses guardando en un potecito, ya estuvieses en Israel. Ya estuvieses haciendo maleta para que este próximo viaje que va a ser Rabino, estuvieses yéndote con él para Jerusalén. Pero todos queremos ir a Israel, pero nadie hace algo para ir a Israel. Todos queremos que venga el Mesías, pero nadie hace algo para que el Mesías venga.
Déjame decirte, nuestro Rebbe Kadosh nos dijo algo que tiene que ocurrir para que Él venga. Yeshua dijo, es necesario que esta Mesorá, que se traduce como Evangelio, sea anunciada a todas las naciones. Y después que ocurra eso, vendrá el fin de esta edad presente. O sea, para que Masías venga, la Mesorá de Masías, el mensaje de Masías, tiene que ser anunciado al mundo entero. Ahora, tú vas a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la Mesorá de Masías ha sido anunciada al mundo entero? El mundo entero ha sido evangelizado. Pero ese evangelio en el cual el mundo entero ha sido evangelizado no es el mensaje de Masías. Por lo tanto, para que el Mesías venga, hay que, por decirlo de alguna manera, reevangelizar al mundo. Hay que volverlo a evangelizar porque fue enseñado, fue evangelizado erróneamente. Para que Masías venga, el mundo tiene que conocer la verdadera Mesorá de Mesías, el verdadero mensaje de la redención de Mesías. ¿Y qué estamos haciendo para que este mensaje sea conocido? ¿Qué estamos haciendo para que el mensaje de esta Mesorá sea conocido al mundo entero? Hoy en día tenemos tecnología. Ahorita nos están viendo. Hay gente en Miami que nos está viendo ahorita. Hola, Miami. Hay gente en diferentes partes del mundo, en Venezuela, que nos están viendo ahorita. Hola, Venezuela. Nos están viendo ahorita en todas partes del mundo. Tenemos la tecnología para hacerlo. Pero también necesitamos que nos preparemos y que le digamos al Eterno, como le dijeron nuestros profetas. ¿Cuál era la palabra que estaba en los labios de los profetas? Los profetas contestaban al llamado del Eterno: Hineni, ven aquí. Los profetas respondieron al llamamiento de Hashem diciendo: Hineni, ven aquí. Ven aquí. Y los profetas salieron de su zona de confort para preferir los vituperios de servirle a Hashem. Y gracias a ellos que respondieron Hineni, y gracias a nuestros Jajamim, y gracias a aquellos de nuestro pueblo Israel que recibieron la responsabilidad sobre sus hombros de ser transmisores del legado de la Torá a las futuras generaciones, la Torá nos ha llegado. Pero la pregunta es: ¿qué pasaría con la Torá si dependiera de ti? ¿Se acabaría la Torá o seguiría continuando? Permita Hashem, permita el Eterno que nosotros también tomemos la responsabilidad de este legado y seamos transmisores de este mensaje, para que la Torá continúe con fuerza hasta que venga Mashiach. Sin embargo, el propio Rebbe se preguntó: ¿se hallará fe en la tierra? En los días de Mashiach, ¿se hallará fe en la tierra? Depende de ti y de mí.
Transmitiremos este legado para que las siguientes generaciones lo reciban y mantengan vivo este legado gracias al esfuerzo y al amor y a la pasión que nosotros pusimos. O el legado, o las generaciones que vienen después de nosotros serán menos espirituales de las que hemos sido nosotros. ¿Están conmigo? Se demanda de nosotros mayor entrega y mayor compromiso. Se demanda de nosotros que nos pongamos de la mano con Hashem, que no perdamos tanto tiempo viendo Televisa. ¿Cuál es el otro canal aquí? ¿Cómo? TV Azteca. Que no perdamos tanto tiempo viendo novelas, series, jugando en la computadora. No quiere decir que no podamos distraernos un poco, pero que no sea lo que más tome nuestro tiempo en nuestra vida. Que lo que más tenga nuestro tiempo, nuestra vida, sea el deseo de no fallar a Hashem y de transmitir este mensaje a la siguiente y a la siguiente generación. Eso depende de nosotros. Hacerlo con mayor amor, con mayor entrega. La Parashá Emor tiene un mensaje. Un mensaje que tiene que ser transmitido. Los transmisores tienen que vivir Kedushá, santidad, para que estén en sintonía, conectados con Hashem. Si tú quieres responder a ese mensaje del Eterno, como respondieron nuestros profetas, diciendo: Hineni, heme aquí. Tienes que entender que Hashem demandará mayor entrega y mayor santidad a tu vida. Tienes que entender que el Eterno, con este llamado, te está diciendo: tenemos que esforzarnos más en lo espiritual. Especialmente en este tiempo maravilloso. Estamos en la puerta del hombre. Estamos en la puerta del hombre. Y la puerta del hombre demanda esfuerzo en elevarnos, en elevarnos, en elevarnos. Que el hombre que soy ahorita no sea el mismo hombre que llega a Shavuot. Mi vida tiene que seguir experimentando transformación espiritual, de elevación en estos días, hasta que llegue Shavuot. Y por lo tanto, la demanda de Hashem sobre cada uno de nosotros es mayor compromiso, mayor entrega. Amor, transmite este legado. Transmite este legado con bondad. Transmite este legado mostrando el amor que tiene por Hashem, a su Shabbat, a sus festividades. Transmite este legado para que este legado sea una luz para las otras generaciones. Transmite este legado para que el nombre de Hashem sea santificado y no profanado. Transmite este legado, asumiendo sobre tu vida el reto de mayor compromiso, de mayor entrega, de mayor santidad, para que puedas ser un transmisor correcto del mensaje de Dios, para que el mensaje no se distorsione a través de ti,
para que el mensaje no cambie a través de ti. No seamos el telefonito, ¿cómo es? Descompuesto. Seamos transmisores correctos del mensaje de Dios en nuestra generación. Especialmente en una generación como la que nos ha tocado vivir. Una generación con pérdidas de valores. Una generación que le ha dado la espalda al Creador. Como lo dijo nuestro rey, como los días de Noé, son los días que estamos viviendo. Pero permita Hashem que por nosotros esta llama se mantenga encendida, la llama de la Torah que arde los corazones, se mantenga encendida. Pero como lo decía Rosh, para encender la llama se necesita ¿qué cosa? El aceite sea ¿qué cosa? Prensado, masacado. El llamamiento de Dios no es fácil. Enfrentamos dificultades, tribulaciones. Pero mantiene la llama encendida. Seamos transmisores de Dios. Y esto depende de cada uno de nosotros. Padres, madres, jóvenes que aún no se han casado, pero que tienen en sus planes de vida casarse, tienen que mantener en su mente y en su corazón formar hogares de Torah, formar hogares donde esta herencia, este mensaje siga perpetuándose a través de las generaciones. Recuerda siempre, ten siempre esto en tu mente. Si dependiera de mí, la Torah continuaría. Si dependiera de mí, la Torah continuaría. Y que eso tenga que hacer una reflexión a mi vida. No puedo fallarle a Hashem. No puedo fallarle a Dios. El amor viene a nuestras vidas a decirnos: hay que seguir este legado y transmitirlo a las generaciones y a las generaciones y a las generaciones continuas hasta que Mashiach venga. Que sea pronto y en nuestros días. Hashem nos bendiga, nos guarde y que su Torah siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shabbat shalom. Nos despedimos de los que nos están viendo y que el Eterno nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante. Shalom a todos.